Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Estamos ya en los en los días característicos, como ser los jueves, donde tocamos temas bastante polémicos, temas que, bueno, generalmente no lo tocan en los medios de comunicación oficiales, excepto algunos canales de las redes sociales que sí también nos dan cierta información que se necesita conocer y saber. Bueno, esperemos que el tema del día de hoy sea de grado de todos ustedes. Bueno, el tercer invitado va a entrar, creo que es recién, tiene problemas como él se encuentra en el Brasil, pero indicarles que agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros y esperemos que el tema, disculpen las redundancias, sea de agrado de todos ustedes. Empecemos con la característica del centro del conflicto, algo que también nos llega a caracterizar a nosotros, pero antes vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados especiales el día de hoy. En primer lugar está con nosotros el licenciado Samuel Cruz Trujillo. Él es historiador, es analista internacional y revisionista histórico. Muy buenas tardes, Samuel. Un gusto tenerte en el programa. Siempre es un gusto estar contigo, Edwin, y muchas gracias por la invitación. Gracias. El tema que está analizando el día de hoy, vamos a analizar, debatir y reflexionar, es el genocidio de Camboya, o como se conocía antes, Campuchea, ¿no? ¿Esto por qué? Porque es necesario que analicemos este tema. Eh, Recordarles que no lo analizan, la gente se ha olvidado de este episodio negativo y cuánto no quisiéramos que se olvide, ¿no? Pero los hechos quedan ahí y esos hechos tenemos que traer al presente para poder llegar a saber qué ha pasado en ese tiempo y a veces podemos decir, bueno, es un hecho histórico, pero que ha pasado en otro continente, ¿qué tenemos que ver nosotros? Porque a veces hay esa lógica, ¿no? Pero indicarles lo que pasa en otro continente o en el mundo es parte también de nosotros, de las relaciones de poder que existen. En ese contexto vamos a entrar a lo que, bueno, empecemos con el licenciado Samuel Cruz. Indicarle que va a tener de 5 a 7 minutos como máximo para poder exponer la parte histórica y luego vamos y en la segunda parte, que ya es la otra hora, entramos a lo que es el tema de la Agenda 2030. Licenciado Samuel, escuchamos. ¿Cuál es su criterio con respecto al genocidio de Camboya? Muchas gracias, Edwin. Bueno, mira, como tú dices, a muchas personas les gustaría olvidar ese evento trágico de la humanidad, como lo han habido muchos, ¿no? Que se relacionan siempre con este experimento, yo lo llamo el mejor negocio del capitalismo, que es el comunismo. Y de este genocidio en el cual incurrieron en una población que si nosotros vemos, por ejemplo, las entrevistas que se le hicieron, por ejemplo, a la gente común y a las propias personas que llevaron adelante, por ejemplo, las torturas, las persecuciones, etcétera, se les preguntaba si conocían las ideas filosóficas de Marx, por ejemplo, y ellos no lo conocían, no, lo conocían como figura importante, pero realmente no conocían lo que, ni siquiera sabían qué estaban haciendo las personas estas. Hay una cuestión que ya te lo había comentado fuera de grabación, que a mí me gustaría abordar el tema como lo que fue, como un experimento social. Claro. Toda revolución, toda nueva filosofía o ideología político-económica tiene que pasar por esa etapa de la experimentación. Y una de esas etapas podríamos retrotraernos hasta la Revolución Francesa, pero perderíamos mucho tiempo, ¿no? En ello. Así Claro. que podemos ir directamente a la Revolución de 1917, en la cual en la Rusia zarista hasta entonces se derroca todo el sistema de la monarquía, pero algo que muchas veces, yo creo que todo el tiempo, Edwin, desaparece del mapa de la historia es lo que se escondía detrás de esa ideología, ¿no? No tanto de la ideología, sino
de la forma en la que se impuso el comunismo en Rusia. Y resulta que yo sé que este abordaje que voy a hacer no encaja con el pensamiento de muchas personas, ¿verdad? Yo espero que tengan la mente abierta para comprender o para seguir lo que voy a, o darle por lo menos el beneficio de la duda a lo que voy a decir. Resulta que, como recordamos, uno de los personajes más famosos en lo que fue los primeros pasos del conductismo es Iván Pavlov, este ruso. Iván Pavlov es muy famoso por ese experimento de la campanita o del foquito, de que si el perrito empezaba a salivar cuando le encendías el foquito, le enseñabas la galleta, y ese es cuando nos hablan en la escuela, es lo que nosotros entendemos. Es el único experimento al que se nos hace alusión sobre Pavlov, ¿no? Pero Pavlov hizo otros experimentos mucho más crueles con los perritos. Y decir que en esa época tener varios perros como tenía Pavlov era un privilegio, de hecho, para la experimentación. Y el otro experimento se trataba sobre cómo provocar lo que él llamaba la neurosis experimental. Esta neurosis experimental era un estado en el que Pavlov llevaba al perro cuando le ofrecía dos opciones y una tercera. Básicamente lo que hizo es mostrarles un círculo, les mostraba una carta, ¿no? Era el círculo y le daba una galleta. Luego le mostraba un óvalo y le daba una descarga eléctrica al perro. Y el perro entonces comprendió que cuando veía el círculo venía un premio. Entonces el perrito movía la colita, se ponía contento, pero cuando veía el óvalo, el perrito salía corriendo. En los dos casos, Pavlov demostró que el perro cuando tenía dos opciones claras, un sí o un no, el instinto de supervivencia afloraba. Pero luego hizo una cosa muy interesante, Pavlov, que fue mostrarle una especie de semióvalo, por llamarlo de alguna forma, que era la combinación, no era ni un óvalo ni un círculo. Y el perro en ese momento no supo cómo responder, no supo si quedarse a recibir una galleta o correr porque iba a recibir una descarga eléctrica. Entonces el perro, Pavlov explica que el perrito empezó a jadear, tuvo erecciones espontáneas, se orinó encima, metió la cola entre las piernas. Paulatinamente con los experimentos empezó a perder el pelaje y en ese momento él demostró que se podía llevar a los organismos, porque él llamaba organismos a los objetos de su estudio, los podía llevar a la neurosis experimental, es decir, a una especie de locura en la cual cuando caían, Naomi Klein después le llamó la doctrina del shock en su libro, ¿no? Así del mismo título, la doctrina del shock, muy recomendable el libro. En ese momento que cae una persona o un organismo, como decía Pavlov, en la neurosis experimental o en el shock, se crea un espacio en la mente en la cual el organismo, el ser humano o el animal, queda como en un estado de limbo. Y en ese momento, los operadores expertos, los manipuladores, pueden insertar ideas. Llevar a la gente, por ejemplo, a cometer crímenes, a aceptar ideas que de otra forma no aceptaría. Y esto fue el pionero de todo ello, Iván Pavlov. Ahora debo decir una cosa, porque ya sabes, Edwin, que yo ni capitalismo ni comunismo, para mí ese es el invento más increíble para el control de las sociedades humanas, ¿no? Y resulta que Pavlov, así como fue apoyado por Lenin y luego por Stalin, era la niña mimada, de hecho, de Lenin y Stalin, tenía, en una Rusia en la que ya no tenían nadie propiedades, él tenía propiedad sobre sus libros, tenía propiedad sobre el lugar que habitaba, tenía un fideicomiso de por vida, tenía raciones dobles de comida, pero lo mismo sucedía cuando estaba el zar. O sea, si nos fijamos, todo sistema de poder, sea comunismo, sea capitalismo, utiliza a esos expertos para llevar adelante sus agendas. Con esto estoy poniendo la pauta y con eso termino, Edwin, mi primera participación, de que en la actualidad, en la Agenda 2030, estamos viendo algo muy parecido a lo que se hizo bajo el contexto de la Revolución Rusa.
Cuando tú hablabas el tema de lo que es los experimentos sociales, eh, muchas categorías, muchas conceptualizaciones, muchas doctrinas, parecieran que fueran recientes, ¿no? Pareciera que recién se están descubriendo, que recién, y otros ni hemos escuchado. Pero en ese contexto, cuando incluso ya se habla de, por ejemplo, de 1917, incluso nos vamos a 1900, ¿no? Y mucho más atrás, podemos ver que constantemente los estados, las ciudades, las sociedades han estado en experimentos sociales, ¿no? Somos parte de esos experimentos sociales. La pregunta es, ¿quiénes experimentan con nosotros? Bueno, sin duda los grandes poderes que tienen esos polos, ¿no? Recordar que tanto, um, como decíamos, ¿no? La monarquía había apoyado, la monarquía zarista había apoyado mucho a los experimentos de Iván Pavlov, y una vez que el, el régimen zarista es derrocado, le toca, y digo le toca porque le hubiese tocado a quien hubiera ganado la guerra, hubieran sido los blancos o los rojos, seguir apoyando los experimentos de Pavlov. De hecho, Lenin hace unas declaraciones, lo voy a parafrasear porque no recuerdo todo lo que decía, ¿no? Pero básicamente recomendaba que los trabajos del señor Iván Pavlov fueran hechos en libro en la mejor calidad y que los derechos de dichos libros le fueran entregados a Pavlov, cosa que te puedo decir que más en el futuro no se hacía en la Unión Soviética. Porque te pongo el ejemplo muy, muy sencillo del señor este que inventó el juego del Tetris. Él no tuvo los derechos de su videojuego, se los quedó la Unión Soviética, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo pertenecía al Estado, ¿no? Así es el comunismo. Y cuando vemos en este caso, en el experimento de Pavlov, que se pone en práctica en Rusia, yo sé que esto también le va a chocar a muchos, pero todos los experimentos que se hacen, ya sea con cucarachas, con hormigas, con gatos, con perros, con palomas, hay que entender que no están diseñados para saber si la palomita va a apretar el botón para ver si le sale un premio o algo en el caso del experimento de Skinner, ¿no? Sino que están diseñados sí o sí para posteriormente, Edwin, y, aplicarse en seres humanos, todos absolutamente. Y obviamente el experimento de Pavlov, que por ejemplo, que por cierto Pavlov mencionó que en sus escritos que su experimento él no pretendía que fuera aplicado sobre personas. Eso es, yo pienso, o sea, puedo especular que era una hipocresía porque Pavlov sabía perfectamente a qué se iba a exponer su experimento y de hecho se quejó de que no, él no daba ni los cuartos de una rana, dice, por el experimento que van a aplicar sobre la población civil rusa. Y de hecho, el mismo tratamiento pavloviano se aplicó en la población rusa. ¿A través de qué? De la violencia, igual que como se le hizo a la población, perdón, a los perros por parte de Iván Pavlov, de llevarlos a la neurosis experimental. Los soviéticos se encargaron de aplicar todos esos conocimientos en la población civil rusa. ¿A través de qué? De la Checa, por ejemplo, los asesinatos, las persecuciones, etcétera, ¿no? Y esto, voy a dar el salto en la historia, ya la parte histórica la dio el licenciado Shaman, de Camboya. En Camboya se hizo exactamente lo mismo. Eran dos regímenes comunistas los que estaban más o menos enfrentados en la época, el régimen comunista de Vietnam y el régimen comunista de Pol Pot, pero uno era muy fanático. El régimen de Pol Pot realmente llevó adelante todos los sueños de los comunistas y convirtió el país en lo que vemos, en la pobre historia de Camboya. Pero fíjate lo curioso, eso era, por decirlo de alguna forma, Edwin, la descarga eléctrica sobre la población. Decir también, señalar que hay que fijarnos en las ejecuciones que llevó adelante los Gemeres Rojos. Ejecutaron a las personas grandes. ¿Qué están haciendo ahí, Edwin? Si nosotros comparamos
a la población. En una pirámide, los de la punta vendrían siendo los ancianos, los que conocen y los que por obvias razones, por su edad, se resisten más a los cambios. Entonces, Pol Pot eliminó toda esa punta de la pirámide y dejó niños. Por eso es muy común cuando vemos videos o fotografías del genocidio de Camboya, ver niños frente a los cuerpos de sus padres, porque querían, como todo ejercicio pavloviano o behaviorista, de lo cual habla mucho, por cierto, la Agenda 2030. La Agenda 2030, Edwin, está plagada de behaviorismo. Yo no lo estoy diciendo, visiten la página oficial del Foro Económico Mundial. Y lo que sucede es que querían trabajar sobre lienzos en blanco, como quien dice. Entonces, por eso eliminaron a la población mayor en Camboya para trabajar sobre los niños. Pero, como te digo, el Pol Pot lo podríamos ver como la descarga eléctrica pavloviana. Pero, ¿qué sucede? Que cuando los vietnamitas invaden Camboya, que también eran comunistas, la gente los recibió como libertadores. Claro. Entonces, esa es la galleta, pero los dos eran regímenes comunistas, si te fijas. Licenciado Cruz, cuando en este contexto de la historia, haciendo una analogía con el presente, ¿será que las ideologías pueden llegar a, tal como dice Alex, ¿no? Pues se llegan a degenerar? ¿Será, por Por ejemplo, supuesto. sí? Perdón, continúa, Edwin. O sea, degenerar en el sentido de que Pol Pot, por ejemplo, indicaba, ¿no? Ha subido como una manera de defenderse, pero posteriormente al grado de generar, cuando el solo hecho, acá creo que todos usamos lentes, los cuatro ya hubiéramos desaparecido, ¿sí? Porque el solo usar lentes era para, los tomaban como intelectuales y bueno, nos liquidaban la edad, ¿no? Han llegado a un extremo incluso de controlar hasta las relaciones sexuales, controlar con quién tienes que casarte. ¿Ese es el comunismo? ¿O es como dice Alex, no es ese comunismo, es un proceso del comunismo? Te digo, como yo he abordado el tema, lo estoy abordando desde una perspectiva del tema social, del experimento social que se ha hecho. Ya has mencionado algo muy puntual, cómo en el régimen de Pol Pot llegaron incluso a controlar con quién se casaba cada persona, las relaciones sexuales, y es algo que ya saltando al tema, porque como te digo, yo tengo que salir ahorita, yo creo que en esta participación es mi última, lo siento, está muy bueno el tema, la verdad me gustaría quedarme, los invitados buenísimos como siempre, y yo doy el salto a lo que estamos viendo hoy bajo la llamada Agenda 2030, que también se pretende controlar no, todos los aspectos privados de las personas, las relaciones sexuales, el cómo una persona se percibe, se autopercibe, etcétera. Y por supuesto la pregunta que hacías, que si una ideología puede degenerar, por supuesto. Yo no creo que todas las personas dentro del comunismo, como se concibió en Rusia, tenían la intención de ser malas, pero lo fueron. Tenemos el caso de Hila Ehrenburg, que llamaba a la violación y al asesinato directo de los alemanes cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, y este santísimo judío le decía a los soldados, valientes soldados bolcheviques, si no han matado a un alemán, maten, y si ya mataron uno, vuelvan a matar, violen a las mujeres alemanas, arranquen ese orgullo alemán. Todo eso es una degeneración que cuando nosotros leemos los preceptos del comunismo, pues siempre son preceptos para personas que de otra forma saben que no podrían lograr otra cosa. Las personas que adhieren al comunismo son por lo regular personas que han sido maltratadas por la vida. Entonces, brincando al tema de Camboya, imagínate cuánto maltrato tuvieron los chinos también, cuánto maltrato tuvieron los rusos, etcétera. Y hoy en día, díganme ustedes si la población mundial bajo este contexto de la Agenda 2030 no está sufriendo un maltrato tremendo psíquicamente, físicamente, intelectualmente, políticamente, económicamente. Y Germán Rómulo mencionaba algo muy interesante sobre China. Y es curioso cuando vemos
los escritos de Sir Halford Mackinder, uno de los padres de la geopolítica, que él mencionaba que al terminar la Segunda Guerra Mundial, las potencias occidentales, por eso estoy de acuerdo en lo que dice Alex Shaman de que el capitalismo y el comunismo son, perdón, él dijo que China no es comunista, es capitalista, es cierto, porque el experimento no funcionó en Rusia, se tuvo que trasladar a un lugar que tuviera una capacidad de ejercer mucha más violencia y que la gente ya estuviera básicamente controlada. Sir Halford Mackinder, entonces, regresando al tema, decía que las potencias occidentales tenían que llenar, así él dice, atiborrar de dinero a China para que creara el sueño del tecneto chino. ¿Qué significa esto? La tecnocracia, que muchas veces sacamos el tema, Edwin, pero la tecnocracia no es solamente una idea, sino que era un movimiento político. Y lo que estamos viendo hoy en día representado por el Foro Económico Mundial es la tecnocracia, la idea de que una élite tecnológica tiene que controlar a la sociedad común y corriente como nosotros. ¿A través de qué? A través de la degeneración de las ideologías, a través del dinero con la CBDC, que son las monedas digitales emitidas por bancos centrales, que básicamente va a ser el modelo de la moneda global. Ya que hablaba también Germán Rómulo del nuevo orden mundial, también Halford Mackinder, Zbigniew Brzezinski, en un artículo para el CFR, para el Council on Foreign Relations, él también dijo algo muy parecido a Halford Mackinder, dijo que China, ya en la época de las dinastías Qing, Ming, etcétera, habían logrado a través de la violencia controlar a la gente y mantenerla sumisa, así como mencionábamos de los perros de Pavlov, en un estado de shock. Y el régimen chino, que no es comunista, es cierto, es lo que yo en una ocasión llamé capitalismo comunista. Es un término que suena raro, pero hoy en día, fíjense ustedes en el concepto que maneja el Vaticano y que maneja el Foro Económico Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que es el del capitalismo inclusivo. Es el eufemismo de comunista, es básicamente lo mismo, la combinación entre capitalismo y comunismo. Una sociedad china servida por 1.400 millones de esclavos comunistas, dirigida por una tecnocracia supercapitalista, porque China es más capitalista que Estados Unidos. Entonces, esto lo tenemos que entender bien, que el mundo es hegeliano. Mejor dicho, las personas que dirigen el mundo son hegelianos, no son de izquierda ni derecha como el común de la gente tiene el error de creer que todavía la izquierda y la derecha son elementos enfrentados, ¿no? Ideologías enfrentadas. No son elementos, no son ideologías enfrentadas, son dos caras de una misma moneda. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién es el dueño de la moneda? Entonces, el comunismo y el capitalismo como dos experimentos que nacen desde hace mucho tiempo, porque sin el capitalismo, sin el dinero del capitalismo, no hubiese existido jamás la Revolución Rusa. Los que financiaron la Revolución Rusa eran la banca Kuhn-Loeb y Co., los Warburg, los Rothschild, y esto no es teoría de la conspiración, es algo demostrado totalmente. Pero se traslada, como decíamos, a China, donde se perfecciona esa tesis y antítesis que es el capitalismo y el comunismo. Obviamente, cuando nosotros hacemos una comparativa en el hegelianismo, tenemos que comparar tesis y antítesis, y de eso sale la síntesis. La síntesis en la actualidad es China, y es el modelo que nos quieren imponer en el mundo. Ahora, para terminar, Edwin, ya para despedirme, y muchas gracias a los invitados, a los contertulios, el Foro Económico Mundial en su página tiene un mapa mental interactivo, muy, muy interesante. Tú das clic en una parte y te arroja muchas partes. En una de ellas es interesante ver que el COVID-19 estaba como el centro de lo que sería el emprendimiento de la gobernanza global, eufemismo de gobierno mundial. Pero cada una de esas miles y miles de explicaciones que nos da el Foro Económico Mundial del proyecto para el gobierno mundial tiene que ver mucho con el behaviorismo, con el comportamiento, como decíamos, es decir, con las bases que puso Pavlov en la revolución, o previo también a la revolución rusa y luego durante la revolución rusa. Ese es el peligro, el gran peligro que tenemos
todas las sociedades, izquierdas y derechas, que estamos siendo engañados y llevados hacia el precipicio a través del behaviorismo de los de siempre, de los dueños del mundo, Edwin. Muchas gracias. Gracias, Samuel Cruz. Él es de nacionalidad mexicana. Hubiéramos querido que te quedes, por eso te he dado, bueno, 3 minutos más, porque te vas a retirar. Gracias, te lo agradezco. Muchas gracias a los invitados. Hasta luego.